real de un capacitor es solamente el símbolo del capacitor, no tiene ningún elemento resistivo ni inductivo. El modelo real de un capacitor es el que se presenta en la gráfica 1, en la gráfica A, circuito equivalente de un capacitor. Entonces, tenemos una resistencia del cable, el raw wire, una inductancia de los conductores, wire, la capacitancia del elemento, que es el que nos sirve, y la resistencia de fuga. La resistencia de fuga está en paralelo con la capacitancia. Es la responsable de la descarga del capacitor en vacío. Del modelo real podemos pasar a un modelo equivalente serie, normalizado. Ese modelo equivalente serie normalizado, pues sencillamente se obtiene aplicando el paralelo entre RF y C. ¿Cierto? Si aplicamos el paralelo entre RF y C, ¿sí?, nos va a quedar, aplicamos, ¿sí?, un paralelo, ¿sí?, y nos queda parte real y una parte imaginaria. Entonces nos quedan dos elementos, parte real con parte imaginaria en serie. La parte real se la vamos a sumar a RW. Entonces a esto se le conoce como ESR. ESR es la parte real, la resistencia equivalente serie, ¿sí?, y tiene un valor ESR de RW, que está en serie, dijimos, con 1 sobre omega cuadrado RF por C cuadrado. Esa sería la parte real. La parte real también, cuando tenemos un capacitor, un inductor y un capacitor, entonces nos va a decir que va a existir un desfase de la señal, una señal alterna, porque estamos hablando de elementos de AC, un desfase de la señal alterna con respecto al tiempo. Entonces nos está indicando que esa ESR es igual a la tangente de delta sobre omega sub c, una aproximación. ESL me está representando la inductancia equivalente serie. La inductancia equivalente serie es la misma LW. Y por último nos queda la capacitancia. Entonces ya tenemos un circuito, un modelo equivalente en serie normalizado. ESR, ESL y C. Bien. Teniendo ya ese circuito RLC, es más fácil observar la frecuencia de resonancia. Vamos a decir que para frecuencias, este circuito va a resonar a una frecuencia 1 sobre raíz de LC. Entonces, para frecuencias mayores a 1 sobre raíz de LWC, LW, que es la resistencia del conductor, el capacitor pierde las propiedades capacitivas y comienza a comportarse como un inductor. Comienza a comportarse como un inductor, más no es un inductor, ¿sí?, porque es un inductor de muy baja calidad, muy baja calidad. Entonces, un inductor de baja calidad no sirve, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el capacitor pierde las propiedades. Bien. Clases de capacitores. Vamos a hablar o a mencionar 3 clases. Tenemos los capacitores electrolíticos, que son los capacitores que ustedes conocen polarizados, ¿cierto? Los de tanque, le llamo yo, ¿sí? Y tenemos los capacitores de tantalio, que son también polarizados. Entonces, los capacitores electrolíticos son los capacitores polarizados. Están los capacitores de tanque, que se utilizan para frecuencias bajas, y los capacitores de tantalio,
que se utilizan para frecuencias altas. En frecuencias altas se utilizan los capacitores de tantalio. Bien. Tenemos los capacitores de plástico y los capacitores cerámicos. Los capacitores cerámicos pues son las lentejitas que ustedes conocen, los famosos 103, 104, 472, 473 y así. Los capacitores de plástico son los capacitores un poquito más grandecitos que los lentejitas y también son no polarizados. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Profe, no entendí la parte de las W. ¿De Sí, la qué? la de que la página, sí, la parte de la W en la página anterior. Sí, Sí. y en esa parte no W. entendí. Para W mayor a 1 sobre LWC. ¿Sí? Sí, ¿qué quiere decir eso? ¿O de qué Listo. tema se trata el capacitor? Bien, exacto. Eso lo encuentra en un libro de circuitos, normalito, circuitos resonantes, en teoría de circuitos, ¿sí? Circuitos en AC, en circuitos resonantes. Entonces usted encuentra un circuito RLC. Ese circuito RLC, entonces se conoce como circuito resonante. Y decimos que la frecuencia de resonancia de ese circuito es 1 sobre raíz de LC. ¿Qué me indica? Que en este circuito que tenemos serie, ¿sí? La impedancia de inductancia, la impedancia de la inductancia comienza a subir a medida que vamos incrementando la frecuencia. La impedancia del capacitor comienza a disminuir a medida que vamos incrementando la frecuencia. Entonces va a haber un momento en que se encuentran en la magnitud, ¿sí? 1 sobre omega C y omega L, ¿sí? Recordemos que el omega L o el XL es la reactancia inductiva, es positiva y la reactancia capacitiva es negativa. Entonces, cuando se encuentran las dos en magnitud, en igual magnitud, se cancelan las dos, ¿sí? Porque una positiva con otra negativa de igual magnitud nos da cero y nos queda solo el resistor, ¿cuál? ESR. Ya decíamos, Ingeniero, ¿sí? ingeniero, una pregunta, ¿por qué en una de estas clases, por qué no hacemos, digamos, no sé si de pronto usted puede desde el computador desarrollar algunos ejercicios, ya que pues es bueno saber la teoría, pero pues también es Sí, bueno, claro, para eso está mañana. Para eso es la clase de mañana. bien, listo, ingeniero. Sí, señor, está bien. Claro, la clase de mañana es la que le denominamos taller. Bueno, entonces le decíamos allá para Ronaldo, ¿cierto? Que en la frecuencia de resonancia se cancelan el efecto capacitivo y el efecto inductivo. Pero como estamos hablando de un capacitor, entonces decimos, en esa frecuencia de resonancia pierde la propiedad capacitiva el elemento y comienza a comportarse como un inductor de muy baja calidad, muy mala calidad. Entonces ya no, diríamos que no sirve. No lo vayan a utilizar, no vayan a utilizar un capacitor como inductor, porque eso no sirve. ¿Sí? Es un efecto que se presenta ahí, un efecto inductivo. Pero si lo queremos utilizar como inductor, es un inductor muy, muy malo. Listo. Bueno, continuamos. Vamos entonces al segundo elemento, ¿sí? Elementos magnéticos. Los elementos magnéticos, decíamos, vamos a hablar de transformadores y de inductores. Comenzamos con el transformador. El transformador, así como definimos el capacitor, que era un par de placas paralelas, entonces vamos a decir que el transformador es un elemento ferromagnético formado por dos circuitos eléctricos. ¿Cuáles son esos dos circuitos? El de vanado primario
y el devanado secundario. Estos dos circuitos están separados por un material ferromagnético de permeabilidad finita, que lo llamamos mu, ¿sí? El ferromagnético. A través de ese material ferromagnético va a circular un flujo magnético. Entonces, para que circule ese flujo magnético, necesitamos, primero, vamos a alimentar el transformador por el primario. Entonces vamos a aplicar un voltaje en el devanado primario. Al aplicar un voltaje en el devanado primario, circula una corriente por el devanado primario. Esa corriente que circula variable en el tiempo me genera un flujo magnético en el núcleo, ¿sí? Y ese flujo magnético en el núcleo se transporta, pues valga la redundancia, ¿sí? A través del núcleo, ¿sí? Va a circular, ¿sí? Se mantiene circulando, ese flujo magnético se mantiene circulando, ¿cierto? Y pasa por el devanado secundario y vuelve a llegar a ser devanado primario y se mantiene la circulación del flujo magnético, la circulación del flujo magnético. Ese flujo magnético en el devanado secundario, que se supone está al aire, ¿sí? Va a generar un voltaje. Ese es el voltaje V2 de T. Si nosotros conectamos una carga en el devanado secundario, va a circular una corriente. Bien, en ese sentido, entonces decíamos, tenemos en el devanado primario, si tuviéramos una sola espira, hablaríamos de flujo magnético en el primario. Pero como tenemos varias espiras en el devanado primario, porque si con una sola espira de pronto se hace corto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de un flujo encadenado. El flujo encadenado es el producto del flujo magnético multiplicado por el número de espiras, ¿sí? Lambda. Entonces, al flujo encadenado le vamos a llamar lambda. Lambda, flujo encadenado. Si hablamos del primario, lambda del primario, flujo encadenado en el primario va a ser igual al número de espiras en el primario multiplicado por el flujo magnético del primario. Pero, como el material es real, vamos a observar que todos los materiales reales, así como hablamos del capacitor que presenta pérdidas, el del transformador es igual, va a presentar pérdidas. Entonces, ese flujo 1 o flujo del primario va a ser igual al flujo magnético, que es el que circula por el núcleo, más un flujo de dispersión, así se le conoce. Ese flujo de dispersión es un flujo de pérdidas, ¿cierto? Llamémosle así como unas pérdidas por acoplamiento, ese flujo de dispersión. Eso va a hacer, lógicamente, que el flujo del primario y el flujo del secundario sean diferentes. Entonces, en el primario hablamos de flujo 1, en el secundario de flujo 2. Si nos trasladamos al lado secundario, entonces vamos a decir que el flujo encadenado en el secundario es igual a N2 Φ2. ¿Sí? De donde Φ2, el flujo en el secundario va a ser igual al flujo magnético, que dijimos que circula por el núcleo, más un flujo de dispersión. Y ese flujo de dispersión del secundario igualmente la vamos a asociar a unas pérdidas de acoplamiento entre el núcleo y el inductor, y la espira. Bien. En la figura de abajo observamos un circuito equivalente, pero este circuito no es un circuito eléctrico, este es un circuito equivalente magnético, circuito magnético equivalente, de donde vamos a tener que el número de espiras del primario por la corriente del primario más el número de espiras del secundario por la corriente del secundario, pues son dos fuentes magnéticas, va a ser igual al producto del flujo magnético por, aparentemente es una resistencia, esto no es una resistencia, esto se llama reluctancia magnética.
por la reluctancia magnética, Rm. Entonces, si aplicamos la ley de Ampère, nos dice que la integral de h punto de L es igual a la integral de superficie de j punto de S. Entonces decimos que la integral de trayectoria cerrada a través del circuito este, bueno, h punto de L en el núcleo del transformador, ¿cierto? Va a ser igual a la integral de superficie de J, que es la corriente que circula, J, a través del conductor, por el diferencial de superficie, J punto de S. Entonces, integramos h punto de L, decimos que h sería h por L. ¿Y qué es h? B sobre mu. B sobre mu por L, que es L, la trayectoria media del núcleo, LM, la trayectoria media del núcleo. ¿Sí? Debe ser igual a, como su nombre, lo observamos acá, N1 y 1 menos N2 y 2 que se observan en el circuito. Eso es igual, entonces, a B por A por LM sobre mu por A. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando y dividiendo por A, por el área. ¿Para qué? Voy a decir que B por A va a ser flujo y LM sobre mu por A va a ser reluctancia. Entonces va a ser igual al flujo magnético por la reluctancia magnética, que es igual a N1 por la corriente de magnetización, IM. Bien. Continuando con las pérdidas, entonces vamos a definir que el número de espiras del primario multiplicado por el flujo de dispersión del primario va a ser igual a una inductancia de dispersión del primario que multiplica a la corriente del primario. ¿Esto de dónde sale? De la definición de que BL es igual a L de I de T. Entonces, BL, ¿qué será? Pues, el voltaje en el inductor. Entonces decimos, en el primario sería BL sería de phi de T. Y en el secundario, en el otro, sería de phi de T. Entonces, N1 por de phi 1 de T es igual a L de 1 por de I1 de T. Y sencillamente cancelamos el dt con el dt. O sea, N1 por phi de 1 es igual a L de 1 por I1. Bien. Realizando una manipulación de las ecuaciones anteriores, ¿sí? Vamos a encontrar que el lambda o el flujo encadenado en el primario es igual a N1 sobre reluctancia que multiplica a N1 y 1 menos N2 y 2 más N1 por phi sub de 1. Ya habíamos dicho que el voltaje en el primario va a ser igual a la variación de el flujo encadenado con respecto al tiempo. BL es la variación de flujo con respecto al tiempo. Pero como tenemos varias espiras, entonces vamos a hablar de la variación del flujo encadenado en el primario con respecto al tiempo. Y lo mismo para el secundario, la variación del flujo encadenado del secundario con respecto al tiempo. Bien. En ese orden de ideas, entonces vamos a tener que el voltaje en el primario va a ser igual a N1 por la variación del flujo en el primario con respecto al tiempo, y el voltaje en el secundario va a ser igual a N2, número de espiras del secundario, multiplicado por la variación del flujo del secundario con respecto al tiempo. Bien. Realizando operaciones entre las ecuaciones 8, 9 y 10, ¿cierto? Tenemos que el voltaje 1 va a ser igual a N1 cuadrado sobre la reluctancia más L de 1, que multiplica a la variación de I1 con respecto a T, menos el producto N1 por N2
sobre la reluctancia por DI2 con respecto a T. ¿Qué significa? Que el voltaje en el primario va a ser igual a un L de magnetización más un L de pérdidas que multiplica la variación de la corriente del primario con respecto al tiempo menos una inductancia mutua, 1, 2, que multiplica a la variación de la corriente del secundario con respecto al tiempo. Entonces, si relacionamos las dos ecuaciones anteriores, donde decíamos B1 es igual a n cuadrado sobre reluctancia, entonces vamos a decir que n cuadrado sobre la reluctancia va a ser igual a Lm. ¿Sí? L de 1, pues es la inductancia de dispersión del primario, ¿cierto? Y L1, 2 va a ser entonces igual a el producto N1 por N2 sobre la reluctancia. Eso sería. Entonces les vamos a decir que el voltaje en el primario va a ser igual a L11, que es la suma de Lm más Ld1, por la variación de I1 con respecto a T, menos L12, la inductancia mutua, que multiplica la variación de DI2 con respecto al tiempo. Si se hace hacia atrás, de B2 hacia B1, pues debe dar lo mismo. Debería dar entonces que B2 es igual a menos L21 de I1 de T más L22 de I2 de T con respecto a T. Listo. Bien, entonces vamos a decir, ¿cierto?, que el flujo del primario y el flujo del secundario van a ser diferentes porque existen pérdidas de acoplamiento. Ese es digamos, las pérdidas debidas al material magnético, al inductor, al núcleo del transformador. Listo. Si el transformador fuera ideal, entonces nosotros sabemos que en un elemento ideal no hay pérdidas de potencia. Partiendo del concepto de que no hay pérdidas de potencia, vamos a establecer que la potencia de entrada en el primario va a ser igual a la potencia de salida en el secundario. Por definición, potencia es igual a V por I. Entonces, V1 por I1 va a ser igual a V2 por I2. Si igualamos V1 y 1 y V2 y 2, entonces vamos a decir que la relación V1 contra V2 es igual a I2 contra V1. Son inversamente proporcionales. Vamos a decir que la relación entre V1 y V2 es la misma relación que existe entre I2 e I1. Miremos a ver si tiene lógica. Si V1 son 120 voltios, por ejemplo, y V2 son 24 voltios, V2 es menor que V1. ¿Cierto? Entonces la relación V1 sobre V2 es mayor que 1. ¿Qué significa? Que la corriente I2 debe ser mayor que la corriente I1, precisamente para que se mantenga la igualdad. Entonces, decimos V1 sobre V2 es igual a I2 sobre I1. Si el voltaje crece, la corriente disminuye. Entonces, vamos a decir que V1, decíamos, es N1 de Φ1 de T. Y V2 es N2 de Φ2 de T. Pero como estamos hablando de que es un transformador ideal, vamos a decir que el transformador ideal no tiene pérdidas. Si no tiene pérdidas, Φ1 va a ser igual a Φ2. Entonces, la variación del flujo del primario y la variación del flujo en el secundario va a ser la misma, de Φ1 de T. Entonces se cancela y nos quedan N1 sobre N2. V1 sobre V2 es lo mismo que N1 sobre N2. ¿Qué es? N1, número de espiras en el primario. N2, número de espiras en el secundario. Entonces, a esa relación N1 sobre N2 le vamos a llamar A, relación de espiras del primario y secundario.
relación de espiras. Ese sería para el transformador ideal. O sea, sin pérdidas. El transformador se puede utilizar como un acoplador de impedancias. ¿En qué forma? Vamos a partir del mismo concepto. Tenemos un transformador ideal. ¿Sí? Se aplica un voltaje en el primario, a un número de espiras en el primario, y él me va a entregar un voltaje en el secundario. Vamos a aplicar una carga en el secundario, cualesquiera. Z2. Vamos a decir que Z1, la impedancia del primario, que aparentemente no hay, ¿cierto? Pero cuando existe una carga en el secundario, pues va a hacer que circule una corriente en el primario. Al conectar una carga en el secundario, me hace que circule una corriente en el primario, vamos a decir que Z1 es igual a B1 sobre I1. ¿Y qué es B1? Decíamos por la relación de espiras que es el producto A por B2. ¿Y qué es I1? Pues es el producto I2 sobre A. I2 sobre el número de espiras. Entonces, vamos a decir que A por A cuadrado, B2 sobre I2 es igual a cuadrado, B2 I2. ¿Pero qué es B2 I2? Pues Z2. Z2. Entonces vamos a tener que A cuadrado por Z2 es igual a Z1. Y ya vamos a tener una relación de transformación de impedancias. ¿Qué significa? Que nosotros podemos conectar, ¿cierto? Digamos, una carga de 100 ohmios a una carga de 400 ohmios. ¿Por qué? Porque la relación de espiras me permite jugar con este. Dependiendo. Entonces, ¿aquí qué necesitaría? Pues para conectar una carga de 100 a 400 ohmios, pues sencillamente ponerle una relación de espiras de 2. N1 sobre N2 es igual a 2. 2 por 2, 4, por 5, 400, ya. Bien. ¿Preguntas, Tai? No entendí esa parte, aunque sí sé lo de la carga, que se acopla una carga al devanado secundario. Sí. Y sí, y parece que la 2 por Z parece que se reflejan los valores de Z2. Sí, exactamente, Sí. eso es lo que significa. Que al conectar una carga en el secundario, esa carga se va a reflejar automáticamente en el primario. En el primario, de una. Ah, Eso es lo que me indica. ¿Y cómo se refleja? Multiplicándola por el cuadrado de la relación de espiras. sí, la relación de transformación. Relación de transformación, exacto. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, si es de 120 a 24, pues la relación es 5. Ah, pues 5 al cuadrado va a ser 25 veces mayor la impedancia del primario. Bueno, listo. Continuamos. Si analizamos el transformador, Quiero aprender, marica. un transformador ya no en condiciones ideales, sino en condiciones reales, pero yo le llamo unas condiciones reales casi ideales, porque solo vamos a tener en cuenta en este momento el núcleo del transformador. No vamos a tener en cuenta el entrehierro, no vamos a tener en cuenta el interdevanado, nada. Solamente las pérdidas debidas al material magnético. El material magnético real presenta una curva, ¿sí? Como observamos acá, esta curva gris, ¿sí? A eso se le llama curva de magnetización. ¿Qué significa? Eso es como la resistencia, llamémosla así, una especie de resistencia variable. ¿Sí? Pero aquí no estamos relacionando voltaje contra corriente, sino que estamos relacionando es densidad de flujo magnético con intensidad de campo magnético.
Al relacionar densidad de flujo magnético con intensidad de campo magnético, vamos a obtener, sabemos que B es igual a mu por H, ya eso lo sabemos. Si B es igual a mu por H, entonces la relación entre B y H va a ser igual a mu. Entonces esta curva que tenemos acá se llama mu. Es mu, ¿sí? Que representa la permeabilidad del medio. Permeabilidad del medio. Mu. Esa permeabilidad es variable, que para efectos de trabajo, pues hacer fácil los cálculos, de facilitar los cálculos, se linealiza. Esa curva se linealiza a través de dos rectas. Una recta con pendiente cero y una recta con pendiente finita. La recta con pendiente finita pues va a ser la mu, llamémosla así, una mu media, valor medio de ese mu. Y la recta de pendiente cero me está relacionando es cuando el material ferromagnético se satura. Cuando el material ferromagnético se satura, entonces vamos a tener que por un incremento pequeño en la densidad de flujo magnético, nos va a presentar un crecimiento muy alto en la intensidad de campo magnético. Entonces, a eso se le conoce como saturación. Entonces, esa densidad media, que es la línea roja lineal, ¿cierto?, es la permeabilidad de trabajo. A medida que va incrementando la densidad de flujo magnético, va incrementando la intensidad de campo magnético. En un transformador, la densidad de flujo magnético se relaciona con el voltaje y la intensidad de campo magnético se relaciona con la corriente, de tal forma que H es igual a N por I. El número de espiras por la corriente va a ser H. Bien. Bien, si tenemos el transformador real, entre comillas real, solo teniendo en cuenta las pérdidas del núcleo del transformador, entonces vamos a decir que para un transformador real vamos a considerar que la permeabilidad es finita, que la reluctancia es finita, que existe una corriente de magnetización y una impedancia de dispersión, perdón, una inductancia de dispersión, ¿sí? Entonces, IM y LD son diferentes de cero. Por definición, anteriormente podíamos despejar que IM es igual a N1 I1 menos N2 I2 sobre N1. Allá en la ecuación 108. Entonces teníamos que IM es igual a N1 I1 menos N2 I2 sobre N1. Entonces, si observamos acá, si somos un poquito detallistas, nos damos cuenta que si N1 I1 y N2 I2 son iguales, es porque el transformador es ideal, ¿sí? Pues un transformador ideal no presenta corriente de magnetización. Un transformador real presenta una corriente de magnetización. Puede ser positiva o negativa, no nos interesa en este momento. Solo vamos a tener en cuenta que es diferente de cero. Entonces, mucho cuidado, porque a veces uno confunde la corriente de magnetización, ¿sí?,
con la capacidad que tiene un transformador para transferir energía. No. La corriente de magnetización lo que me está indicando es que el transformador es real y presenta pérdidas. A través de la corriente de magnetización se reflejan las pérdidas del circuito, del transformador. Entonces, Por la eso, corriente, repetir ¿sí? lo que dijo, es que hubo un ruido y se cortó. Está bien. Listo. ¿Qué decíamos? Que si el producto N1 y 1 menos N2 y 2 es igual a 0, me indica que el transformador es ideal. No hay pérdidas. Mientras que si el producto N1 y 1 y N2 y 2 es diferente de 0, existe una corriente de magnetización. Cuando existe una corriente de magnetización, me indica que hay pérdidas en el sistema. Hay pérdidas. Entonces, la corriente de magnetización a veces uno la confunde con la capacidad que tiene el transformador para, como su nombre lo indica, transferir energía. No. La corriente de magnetización lo que me indica es las pérdidas en el núcleo debidas, sí, las pérdidas en el transformador debidas al núcleo, al material magnético. Eso es IM. Entonces, esa IM diríamos que está relacionada por allá, ¿sí?, con el phi sub D, flujo de dispersión, más bien. Bueno, entonces, volvemos al concepto de que el voltaje en un inductor es igual a L de I de T. Vamos, aquí tenemos un circuito eléctrico equivalente del transformador, donde nos presenta el voltaje de entrada, ¿sí? Después del voltaje de entrada viene una inductancia de dispersión del primario, luego viene LM. Si observamos acá, mire que LM no es el elemento que transforma la energía del primario al secundario. El elemento que transfiere la energía del primario al secundario es aquí B1', donde está B1', no LM. LM aparece en paralelo ahí a el inductor donde está B1', ¿sí?, para desviar una corriente, ¿sí? Y esa corriente es una corriente de pérdidas. Bueno, entonces decíamos, si observamos ahí en ese circuito equivalente, B1' es igual a LM por DIM de T. Queremos entonces, vamos a despejar IM. ¿Qué es igual a IM? IM, corriente de magnetización, es igual a 1 sobre LM por la integral de B1' de T. Esa sería la forma de hallar la corriente de magnetización. Por otro lado, decimos que B1' va a ser igual, por definición, N, o sea, o la variación de lambda con respecto a T. ¿Qué es la variación de lambda con respecto a T? Pues N por la variación de phi 1 con respecto a T. Pero ¿qué es phi? Es A por dB de T. Entonces decimos que esto es igual a N1 por A, que multiplica a la variación del flujo, de la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, vamos a obtener la integral de ese dB de T desde 0, ¿sí?, porque vamos a decir, la densidad de flujo va de 0, aquí en la curva de magnetización, va de 0 hasta ¿dónde queremos llegar? Hasta un voltaje, a una densidad de flujo de saturación, de BS. Entonces decimos que la integral de dB de 0 a BS es igual a 1 sobre N1 por A, aquí me hace falta la A, N1 por A, integral de 0 a T medios de B1' de T. Ese sería el flujo de saturación. Entonces, la densidad máxima de saturación para ese núcleo. Entonces nos dice que si los voltios segundo, que son los voltios que se aplican aquí, la integral de 0 a T medios de B1 de T, que se aplican en el primario durante medio ciclo sobrepasan el límite,
hace que B, o la densidad de flujo, incremente hasta alcanzar la saturación. Y la saturación es una condición de cortocircuito. Es importante aclarar que la condición de cortocircuito a veces como que se maneja no muy bien y la gente cree que un cortocircuito es un voltaje cero. No. Cuando la La corriente condición de, la condición de cortocircuito lo que hace es que la corriente se hace infinita, no necesariamente el voltaje cero. La corriente se hace infinita. Ese es el concepto de cortocircuito. Bueno, entonces, en ese sentido, entonces vamos a decir que Lm tiende a cero. La inductancia de magnetización tiende a cero y la corriente se dispara. Bien. Continuamos con el transformador de pulsos. El transformador de pulsos es un transformador de alta frecuencia. Este transformador, pues vamos a decir que tiene dos modos de operación. La operación en baja frecuencia y la operación en alta frecuencia. Si observamos el primer gráfico, circuito equivalente, en la figura A, vemos la resistencia del conductor del primario, la inductancia de dispersión del primario, la inductancia de magnetización en paralelo con una resistencia de pérdidas. Vamos a observar también aquí en el lado del primario una capacitancia. Y el elemento que transfiere la energía o la información del primario al secundario. En el secundario, pues tenemos el elemento que recibe la información, viene la inductancia de dispersión del secundario, la resistencia del devanado secundario, y también nos muestra una capacitancia interdevanados. Recuerden que la capacitancia se define como la relación que existen dos placas paralelas. Cuando tenemos dos placas paralelas, se genera una capacitancia. Si el primario y el secundario están separados una distancia tal, ¿sí? Y además ese devanado genera dos placas paralelas, pues me va a generar una capacitancia. Bueno, entonces, la operación en bajas frecuencias, o para la operación en baja frecuencia, se observa que el efecto capacitivo y el efecto inductivo de dispersión, de la inductancia de dispersión, desaparece. No se toman en cuenta. Porque en baja frecuencia, XC es igual a 1 sobre omega C, ¿cierto? Al tratar de dividir por cero, pues nos da un valor muy grande. Entonces, un valor muy grande de la impedancia, pues, es un circuito abierto en paralelo. Entonces, no se toma en cuenta. El ZL al multiplicarlo por cero, pues nos va a dar cero. Entonces, eso es un cable. Pues, desaparece el efecto inductivo en serie. Y nos queda entonces en el primario la resistencia del devanado primario más el efecto que produce la carga
o sea, R2 en el primario. ¿Cómo es ese efecto? Le decimos que ese es R2 multiplicado por la relación de espiras elevado al cuadrado en el primario. Listo. Como desapareció el capacitor en paralelo, nos quedó la resistencia de pérdidas, que es así, ¿no? Está ahí, quietica, ¿sí? Y la inductancia de magnetización. La inductancia de magnetización, que es la responsable de las pérdidas, digamos, de corriente. Bien. Profe, no entendí Sí. eso. El modelo a baja frecuencia, el dibujo del modelo a baja frecuencia, ¿cuál sería? El Entre segundo, el de baja el frecuencia es segundo. el B. El B, sí señor. El circuito B. Decíamos que en baja frecuencia desaparece el efecto inductivo que está en serie y el efecto capacitivo que está en paralelo. Bueno, bien. Y entonces en el primario, el voltaje que se transfiere al primario va a ser B2 por N1 sobre Ah, N2. Listo. eh, Ahora, en alta frecuencia, al siguiente bueno, circuito que tenemos, sí, en alta frecuencia no podemos ignorar el efecto de la inductancia, el efecto inductivo, ni el efecto capacitivo. Entonces, miremos. Ya sabíamos que el efecto resistivo está presente, R1 más R2, que multiplica la relación de espiras. Ese es el efecto resistivo. Entonces, la resistencia de entrada, en la entrada, más la inductancia de dispersión del primario y la inductancia de dispersión del secundario reflejada en el primario. Entonces, por eso está LD1 más LD2, que multiplica la relación de espiras elevado al cuadrado. R paralelo, ahí está bien. En alta frecuencia, decíamos que la inductancia de magnetización, que es grande, multiplicada por una frecuencia alta, pues me va a generar una impedancia muy grande. Y eso representa un circuito abierto. No se tiene en cuenta. Mientras que la capacitancia del primario sí se debe tener en cuenta. Entonces, esa capacitancia o el efecto capacitivo va a ser la capacitancia del primario, que es C1, más la capacitancia del secundario reflejada en el primario, C2, que multiplica N1 sobre N2 al cuadrado, más la capacitancia interdevanados, que está dada como sea tercios más 1 más N1 sobre N2 más N1 sobre N2 al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la capacitancia interdevanados. Bien. Igualmente, vamos a decir que para el transformador de pulsos se debe mantener esta condición. Ecuación 1.21. Que la densidad de flujo magnético no debe superar 1 sobre 1, 1 sobre N1 por A, integral de 0 a T medio de B1 de T, debe ser menor o igual a la densidad de flujo de saturación. Yo hablo más que de saturación, la densidad de flujo de trabajo máximo. ¿Sí? Densidad de flujo máximo de trabajo. Y la densidad de flujo máximo de trabajo es el 80% del B de saturación. Entonces, esto sería 0,8 B de saturación, que es BM, B máximo. El B máximo se establece como el 80% de la densidad de flujo de saturación. Bien. En consecuencia, vamos a tener que
El transformador de pulsos tiene una característica importantísima. No transfiere energía. El transformador de pulsos transfiere información. El transformador de pulsos agarra un pulso y solamente dice, abra la puerta, cierre la puerta o cierre el circuito. ¿Sí? Entonces, envía un 1 lógico o un 0 lógico, nada más. Entonces, él no transfiere energía. ¿Cierto? Que de pronto la puerta que yo quiero abrir está alimentada con un circuito de potencia diferente, pero el transformador de pulso solo va a enviar es la orden. ¿Sí? Va a enviar la orden o a llevar esa información de abrir o cerrar, nada más. No transfiere energía, transfiere solo información. Si el transformador de alta frecuencia que nosotros utilizamos transfiere energía, no se llama transformador de pulsos, sino transformador de alta frecuencia. Y son los que se utilizan básicamente en las fuentes conmutadas o en las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos. Ese es el transformador de potencia. Entonces, y funciona igual. El transformador de potencia en alta frecuencia funciona igualito que el transformador de pulsos. Solo que el transformador de pulsos se caracteriza porque, primero, el devanado es un devanado filamental. Entonces, los filamentos del primario y del secundario son muy parecidos y esos filamentos parecen un cabello. Porque ellos no necesitan transportar energía. Lo que van a transportar es información, el pulso solamente. Abra o cierre. En cambio, los transformadores de potencia, ellos sí pueden transferir energía, entonces necesitan un conductor de mayor tamaño. Esa es la diferencia. Entonces, si usted ve dos transformadores, dicen, pero si tienen el mismo núcleo, ¿cuál es la diferencia entre un transformador de pulsos y un transformador de potencia, de alta frecuencia? La diferencia está en el calibre del conductor, nada más. Y la relación de espira, lógicamente, ¿no? Porque en un transformador de pulsos, la relación de espira es 1 a 1, 1 a 2 máximo. No se necesita una relación de espira muy alta. ¿Sí? En el transformador de alta frecuencia, podemos tener relación de espira de 1 a 10, 1 a 100, lo que necesiten. Bien. Bueno, ¿preguntas? Profe, no entendí el modelo de baja frecuencia. Sé que R1 más R2 por N1 sobre N2 es R2 por el número de espiras al cuadrado, que se unió Sí, la resistencia del devanado primario y la resistencia del devanado secundario, pero la de los cables, sí, la de los R1 cables. y R2. Sí, pero no Sí, sé dónde señor. sale la otra R equivalente y la otra L. En el modelo de baja La frecuencia. paralela. La paralela es la que está aquí arriba. Mírenla, ahí está. RP. Esa es RP, la que está viendo. Ahí está. R paralelo. RP paralelo. Ese. ¿Cierto? Y la L de magnetización es la L que está aquí en paralelo hasta arriba. ¿Sí? O sea, todas salen del circuito inicial, el primero, del circuito equivalente. ¿Sí? La R paralelo es la que aquí tenemos RP en paralelo con L de magnetización. Es la misma, solo que ahora se separaron, pero es el mismo. RP, ¿sí? Y L de magnetización en baja frecuencia. Listo. Ingeniero, y para señales PWM, al referirse a circuitos de alta potencia, de alta frecuencia, ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿se utilizaría el del primer caso o el del segundo caso? Siempre se aplican los dos casos. Lo que pasa es que, digamos, en el de baja frecuencia es cuando está aquí arriba, digamos, el, recuerde que el PWM está modulando dos frecuencias, ¿sí? Una frecuencia baja y una frecuencia alta.
Entonces, la frecuencia baja es la frecuencia de 60 Hz. La frecuencia alta puede ser una frecuencia de 30 kHz. Exacto. Entonces, para 60 Hz, aplíquele este concepto, el de baja frecuencia. Para alta frecuencia, el de la 30 kHz, el concepto de alta frecuencia. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Continuamos con el inductor. El inductor se forma por un arrollamiento. Es un circuito eléctrico. Es una bobina, al que agarre se enrolla, eso genera un inductor. Para mejorar la calidad del inductor, pues se ubican en un núcleo de material magnético, ferromagnético, que puede ser acero al silicio o de ¿qué? De núcleos de ferrita. Los núcleos de acero al silicio se utilizan para frecuencias bajas, 60 Hz, máximo 500 Hz. Los núcleos de ferrita se trabajan para frecuencias altas, por encima de 10 kHz. Y las ferritas, pues dependiendo del color, tienen unas propiedades que trabajan en 10 kHz, en 20 kHz, 50, hasta 200 kHz. ¿Cierto? Entonces, si usted necesita una ferrita con una característica especial, pues necesita profundizar un poquito más en ese tema de los núcleos de ferrita. Por ahora vamos a asumir, ¿cierto?, que los núcleos de acero al silicio, o de que nosotros llamamos de hierro, se utilizan para frecuencias bajas, y los núcleos de ferrita para frecuencias altas. Tenemos diferentes tipos de núcleos. El núcleo EI, que se va intercalando una E con una I, se le da la vuelta, la E para donde está la I donde está la E, y se van intercalando. Cómo se construyen básicamente los transformadores o los inductores de acero al silicio, que son unas láminas delgadas y se van, entonces uno los puede ir adecuando y obteniendo el núcleo con el ancho que usted desee. Las ferritas, normalmente ya como es un material sólido, y ya vienen ya hechas, y viene el toroide. Por ejemplo, una ferrita en núcleo en forma toroidal. Usted sencillamente compra la ferrita grande, mediana o pequeña y construye su inductor. Compra los dos núcleos EE, ¿cierto? Le consigue la plataforma, ¿sí?, y monta o arma el inductor. Consigue el núcleo EI igualmente, o el UU. Los tipos de núcleos. Bien. Recordando la ley de Ampère, ¿sí?, nos dice que la integral de línea de h.dl es igual a la integral de superficie de j.ds. Decíamos que este dl es la diferencial de la longitud media del núcleo, ¿sí?, o esta LM, que ya vemos aquí, de 0 a LM, es la longitud media del núcleo, ¿sí? Esta superficie que nos está hablando acá es la superficie o el área superficial del conductor. Bien, entonces decimos que H por LM es igual a N por I, ¿sí?, que es la integral de J de S. La integral de J de S, pues, es J por S, que es igual a I.
pero N por I, que es H. N por I es H. Entonces decimos que esto es igual a B sobre mu por LM. Bien. Por definición de inductancia, tenemos que L es igual a la variación del flujo encadenado con respecto a la corriente que pasa en un circuito. El flujo encadenado, ya lo habíamos mencionado, es igual a N por phi. Pero entonces, lambda sería igual a N por phi, y phi es igual al producto de densidad de flujo por área seccional. Entonces tenemos lambda N por B por área seccional sobre la corriente, que va a ser igual a, reemplazamos I de acá arriba, I es igual a B por LM sobre mu. B por LM sobre mu. Entonces aquí multiplicamos a B por LM sobre mu. B por LM sobre mu por N. Perdón, mu por N. Mu por N. Entonces, ese N pasa a multiplicar, queda N cuadrado, A sub N por mu sobre LM. Entonces, nos dice que la inductancia es igual a N cuadrado por el área seccional del núcleo, por la permitividad, sobre la longitud media del núcleo. Es importante aclarar que mu es una función de la densidad de flujo magnético. Entonces, vamos a decir que L, la inductancia, es una función tanto de la corriente como de la geometría del núcleo. Si observamos acá, L es igual a phi sobre I, flujo encadenado sobre corriente, ¿cierto? Depende de la corriente. Pero si observamos acá, observamos que la inductancia depende también de la geometría del núcleo. ¿De qué? Del área seccional, de la longitud media. Y depende también de el número de espiras. O sea, no es solamente el número de espiras, ¿sí? Es el número de espiras, el área seccional, la densidad, perdón, la permeabilidad del núcleo y la longitud media del núcleo. Todos esos factores influyen en la inductancia. Entonces, la inductancia depende tanto de la corriente, de características eléctricas, como de características geométricas. Bien. Recordando la ley de Faraday, nos dice que BL es igual a L de I de T. Entonces, si tenemos un inductor, como el que tenemos acá, una trayectoria media, un número de espiras, un radio medio y una sección transversal del núcleo, se le podría aplicar un voltaje BLDT. Ese BLDT va a depender de ciertas condiciones. Veamos. BLDT vamos a decir que es igual a la variación del flujo encadenado con respecto al tiempo. Flujo encadenado porque estamos hablando de varias espiras con respecto al tiempo, que es igual al número de espiras que multiplica al área seccional por la variación de la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo. Y esto a su vez es igual a L por dI de T. Es una definición que ustedes la han manejado desde hace mucho rato. L de I de T. El hecho de que BL sea igual a L de I de T me indica que el inductor se opone a los cambios temporales, cambios bruscos de corriente. Al oponerse a los cambios bruscos de corriente, puede generar voltajes elevados del orden de los kilovoltios, incluso megavoltios. Entonces, al generar esos
voltajes o esas tensiones elevadas pueden destruir los elementos que acompañan al inductor. Por eso se recomienda, o ustedes encontrarán, cuando encuentren fuentes conmutadas con inductores, siempre, o en los, nada más en los relevos, en los relevos, por lo general ya dentro del relevo viene un diodo en antiparalelo con el inductor. Un relevo, recordemos que es un inductor, ¿sí?, que me genera una conmutación. Entonces, eso ya trae el diodo incrustado. Es de obligatorio uso el diodo de rueda libre, porque el inductor se conoce como la inercia electromagnética. Así como se define la inercia en física, de que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado inercial, ¿sí?, reposo o movimiento, a menos que exista una fuerza externa. Ese mismo principio de inercia se aplica en el inductor. Si yo voy en un vehículo a 80 kilómetros por hora, voy manejando, y va el copiloto sin el cinturón de seguridad, por alguna razón debo frenar en seco, lo más probable es que el copiloto se choque contra el parabrisas, ¿sí?, y de pronto lo rompa. ¿Por qué? Porque los cuerpos que viajan en el vehículo se desplazan a una velocidad, decíamos 80 kilómetros por hora. Al ocurrir un cambio brusco, ¿cierto?, en el vehículo, los cuerpos que están dentro del vehículo tienden o continúan con la misma velocidad. El conductor pues va agarrado al volante, él sabe que frena y se ajusta, ¿cierto?, mientras que el copiloto, que va mirando el celular sin el cinturón de seguridad, pues tan pronto ocurre ese cambio, sale disparado. Eso mismo ocurre con el inductor. Si con una pequeña, a veces uno cree que es que necesita unos 50 amperios para generar un voltaje de 1 kilovoltio. No, para generar voltajes de kilovoltios lo único que necesita es una variación temporal de corriente, ¿sí? Y si es una variación discreta, ¿sí?, es una variación brusca, ¿sí?, como nosotros acostumbramos, ceros y unos, ceros y unos, ¿sí?, una variación de 10 miliamperios en un inductor de 10 milihenrios puede perfectamente generar un voltaje de 10 kilovoltios. Y como ustedes lo saben, yo espero que ya lo sepan, ¿sí?, que los circuitos electrónicos manejan voltajes pequeños. Entonces, estamos hablando de máximo 50, 100 voltios. No hay voltajes de 100 voltios. Por debajo de 100 voltios. Un voltaje de 10 kilovoltios en un circuito electrónico lo destruye. Entonces, esa inercia electromagnética, ¿sí?, hace que destruya al circuito de electrónica que acompaña el inductor. Y además se autodestruye el inductor. Entonces, se acaba con el circuito electrónico y se destruye también el mismo. ¿Cómo se destruye? Ya miraremos cómo se ocurre la destrucción. Para ello, pues vamos entonces a hablar del comportamiento del inductor. Vamos a tratar de dos formas. Cuando el inductor es alimentado por una onda sinusoidal y cuando el inductor es alimentado por una onda alterna cuadrada. Cuando se aplica una
onda sinusoidal en los terminales del inductor, recordemos que L ya presenta un valor y ZL es igual a J omega L. J omega L. Entonces, si el voltaje es sinusoidal, la corriente va a ser sinusoidal. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a decir que vamos a hacer circular una corriente sinusoidal a través del inductor. Entonces decimos que I de t es igual a IM seno de omega t. Es importante anotar que la corriente y la densidad de flujo están en fase. La corriente y la densidad de flujo magnético están en fase. I de t es igual a IM seno de omega t y B es igual a BM seno de omega t. Luego, el voltaje en el inductor va a ser igual a N por el área seccional por la variación de B con respecto a T. Teniendo que B es igual a BM seno de omega T, pues entonces vamos a decir, derivamos de B con respecto a T. Entonces sería BM seno de omega T por omega. Entonces quedaría omega que sale de la derivada, omega por N por AN por el BM que es B máximo coseno de omega t. Este sería BL. Entonces, si la corriente es sinusoidal, el voltaje es cosenoidal. Profe, ¿AN qué es? AN es el área de la sección de la sección transversal del núcleo. Área de la sección transversal del núcleo. Es esta AN, entonces es un corte transversal de este núcleo que tenemos acá. ¿Cierto? Como BL se está expresando arriba en términos de valores pico, porque coseno de omega t, términos de coseno, lo vamos a representar ahora en términos de valor eficaz, RMS. Entonces, omega, 2pi f, 2pi f, entonces 2pi, ¿cuánto es 2pi? 6.28. 6.28 es un valor pico, llevémoslo a valor eficaz, se divide sobre raíz de 2. 6.28 dividido en raíz de 2 me da 4,44. 4,44 veces la frecuencia, 2πf, ¿no? Entonces, f de frecuencia, 4,44 veces la frecuencia por n, por a sub n, por bm. De donde bm, decíamos, este debe ser 0,8 veces b de saturación. bm es menor o igual a b de saturación. bm debe ser máximo 0,8 veces. Entonces, ahí observamos que el inductor soporta un voltaje máximo, ¿sí? Y el voltaje máximo depende, 1, de la frecuencia, 2, del número de espiras, 3, del área del núcleo, ¿sí? Entre más grueso sea el núcleo, más voltaje puede soportar. Y 4, de la densidad de flujo magnético. Entonces, la densidad de flujo magnético para el acero al silicio es 1,5 teslas, 0.15 teslas, perdón, y la densidad de flujo magnético para la ferrita es de 0.4 teslas. Entonces, dependiendo de la densidad de flujo magnético, también nos dice cuál es el voltaje que puede soportar. Si yo quiero incrementar el voltaje, digamos, tengo un transformador o un inductor, ¿cierto? De 50 voltios. Quiero aplicarle 70 voltios. Pues sencillamente le puedo, si tengo forma, puedo agregar más espiras. Sería una forma. El núcleo, vamos a decir que ya es el que usted compró en el centro, ese no se puede cambiar, ¿sí? Pero usted le puede agregar espiras al núcleo
para aplicar los 70 voltios, ¿sí? O también puede aplicar otra. Dice, no, pues con el mismo número de espiras, pero yo lo que quiero cambiar es la frecuencia. Le voy a modificar la frecuencia, ¿sí? Ya no voy a trabajar a 60 Hz. Yo quiero trabajar a 80 Hz o a 100 Hz. Entonces, si le sube la frecuencia, eh, va a soportar un mayor voltaje el núcleo, sin que se dañe. Por otro lado, si la fuente de alimentación es una señal alterna cuadrada, igual tenemos, se representa a través de un núcleo toroidal, pero no quiere decir que sea toroidal, puede ser cualquier inductor. Aplicamos un voltaje positivo y un voltaje negativo, ¿sí? De 0 a T medios se aplica un voltaje positivo, de T medios a T, un voltaje negativo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el voltaje B de T es igual a BL de T. BL es el voltaje en el inductor y es la variación del flujo encadenado con respecto al tiempo. Como la variación es discreta, pues nosotros podemos decir que eso es igual a delta lambda sobre delta T. Entonces, para delta T, de 0 a T medios, ¿cierto? BL de T es igual a B positivo. Entonces, delta máximo, delta lambda va a ser igual a un delta máximo menos un delta mínimo. O sea que el delta lambda va a ser igual a 2 veces delta máximo, como se observa acá en la gráfica. Y además lambda, que es el flujo encadenado, va a ser igual a n por a sub n por b máximo. Ese sería lambda máximo, b máximo. Reemplazamos BL, que es igual a de phi de lambda de t, que es igual a 2 veces n por an por b máximo sobre t medios. Entonces vamos a decir que eso es igual a b. Igualamos BL, nos dice que 2 por 2, 4, n por an por f, t es 1 sobre f, f por b máximo. Entonces, aquí observamos que si la señal es cuadrada, rectangular cuadrada, va a soportar menos voltaje. En la señal sinusoidal soporta 4,44 veces f por n por an por b. Mientras que si la señal es cuadrada va a soportar solo 4 veces n por an por f por b máximo. Eso tiene sentido en el hecho de que recordemos que la onda cuadrada le está aplicando un área bajo la curva, ¿sí? Y el área bajo la curva es constante durante toda la trayectoria, ¿cierto? Mientras que la onda sinusoidal, el área bajo la curva, ¿cierto? Es solo en un intervalo. Hay una parte que queda vacía. Entonces, al traspasar una onda sinusoidal acá, pues vamos a observar que va a soportar un voltaje máximo superior cuando la onda es sinusoidal que cuando la onda es cuadrada, la señal es cuadrada. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. El AN es el grueso del núcleo. AN no es el Sí, grueso del núcleo, sí, es el área del núcleo. Es un corte transversal del núcleo. ah, Bien. sí. ¿Y el B? El B es la BMS. densidad de flujo magnético. Ah, sí. 1.5 teslas para acero al silicio y 0,4 para el ferrita. Bien. Los inductores pueden presentar pérdidas también, además del núcleo, pérdidas por histéresis. ¿Sí? La histéresis es ese rechazo al cambio que sufren todos los elementos. ¿Sí? Entonces, y se observa más en un transformador.
Por eso a veces para explicarle el fenómeno de la históresis, se hace referencia a los transformadores, que para alcanzar una velocidad nominal necesita un voltaje superior. Cuando se comienza a disminuir el voltaje, el, el motor mantiene la velocidad, ¿sí? De tal forma que usted llega a cero, casi cero, y el motor no se ha apagado, ¿sí? Por esa inercia que mantiene, entonces hace que el motor que está girando trate de continuar su estado inercial. Entonces, a eso le conocemos como histéresis. Es una especie de pérdidas de energía. Bien. Tenemos también las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, las corrientes parásitas son las corrientes que pasan de en un devanado de una espira a otra, de espira a espira. Entonces se le conoce como las pérdidas parásitas. Y las pérdidas en el cobre, que se generan por el efecto Joule o por el efecto resistivo que presenta el conductor. Es importante tener en cuenta que, por lo general, la corriente no circula por el centro, circula es por la periferia. A eso se le conoce como el efecto piel. Entonces, en un principio, los conductores que eran macizos presentaban muchas pérdidas. Entonces, era mucho material y la corriente, como la corriente circula a través de la periferia, pues todo ese material era perdido. Últimamente, pues ya han avanzado las tecnologías y ahora la mayoría de los conductores ya no son macizos, son huecos, precisamente porque se logró determinar de que la corriente no circula por el centro, sino que circula a través de la superficie, de la periferia del conductor. Listo. Bien. Finalizamos con el modelo circuital del inductor. Entonces, el modelo circuital de un inductor es el que ustedes observan acá. Tenemos la resistencia del conductor, el inductor como tal, y una resistencia de pérdidas, que es la que hace que un inductor que usted dejó cargado, lleno de corriente, ¿cierto? Cuando vaya a ver, ya esté descargado, igual que el capacitor. Bien. Entonces, RCU nos dice, modela las pérdidas en el cobre, el efecto Joule. RN modela las pérdidas en el núcleo magnético debido al fenómeno de histéresis y las corrientes parásitas. L modela el almacenamiento de la energía en forma de campo magnético. Y L es una función, ya habíamos comentado anteriormente, tanto de la geometría como de la corriente. Entonces, es muy complicado decir, por eso es que los inductores no los venden así, que como el capacitor, una capacitancia un capacitor, perdón, de 47 microfaradios o un inductor de 10 milihenrios, ¿sí? El inductor hay que construirlo, porque va a depender de la corriente que va a circular, ¿sí? Y de los parámetros geométricos. Bien. Mañana, entonces, les encargo que se lean esta diapositiva donde nos dice que el cálculo de la inductancia sin entrehierro, ¿cierto? Y trabajaremos entonces lo que nos decían por ahí algún compañero de ustedes al inicio de la clase, algunos ejercicios que nos permitan de pronto entender mejor estos conceptos. Bueno, no sé si hay preguntas. Dejamos por hoy, ya continuamos la próxima clase con los dispositivos semiconductores de potencia.
Profe, ¿hay asesorías para preguntar? Sí, claro. El lunes de 4 a 5 de la tarde, jueves de 3 a 4 de la tarde y el viernes de 4 a 5 de la tarde. Claro, por WhatsApp. Sí, señor. Puede ser por el grupo o puede ser el privado. No hay ningún inconveniente. Mm, Ingeniero, una pregunta. Sí, Brian. ¿Qué aplicaciones podría tener el transformador de pulsos? Ah, El transformador de pulsos en no electrónica de entendí. potencia No, profe, lo utilizamos para llamo. las interfaces de Siempre disparo, amo la memoria. para activar el circuito de disparo de los Profe, diristores, no entendí los bien. circuitos de disparo de los MOSFET, todos. Tiene muchísimas aplicaciones. Como, Ah, Ok, entiendo. como les decía, es el transformador de pulsos que envía solamente la señal, información. Abre o cierre. Entonces, al transformador de pulsos le llega un voltaje, ¿sí? Y él activa el SCR, ¿sí? Activa el transistor y no, listo. profe, Bueno, no creo que no. Ah, Profe, listo, podría, ingeniero. Gracias. sí, ¿sí? profe, ¿podría explicar otra vez lo del modelo del circuito de transformador de pulsos? Sí, es que no entendí muy bien los modelos de baja frecuencia y de alta frecuencia. El de baja frecuencia y el de alta frecuencia, listo, va para allá. Listo. Bueno, Sí. Ah, sí, sí. ok, perdón. Ah, 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 Ya, listo. ah, ¿Se está mostrando? ah, sí, sí. No, Listo, lo bueno. que pasa es solamente para ver de dónde sale cada cosa y después ahí sí, sí Sí, podría claro. decir. Perfecto, listo. Vamos entonces. Decíamos que No, pues, no, sí. el transformador de pulsos, voy a dejarla sin la presentación para que pueda usted ver el cursor, ¿cierto? ¿Se observa el cursor? Sí, señor, Bueno, ok. se observa el cursor. Entonces, exacto. El cursor estamos ubicando acá el circuito equivalente del transformador de pulsos, tanto para baja, este es el circuito equivalente general, bajas y altas frecuencias. ¿Cierto? No sé qué Entonces, a partir de este circuito, el transformador de pulsos dice que tiene dos modos de operación. La operación en baja frecuencia y la operación en alta frecuencia. En baja frecuencia es el circuito que estamos señalando acá. Se observa que en baja frecuencia no aparece la inductancia de dispersión que estamos señalando acá, porque la inductancia de dispersión es muy pequeña, primero. Y segundo, cuando multiplicamos una baja frecuencia de 60 Hz por eso, ese valor va a ser muy, muy, muy pequeño, comparado con el valor de R1 más R2 reflejado en el primario. Entonces, como ese valor es tan pequeño, se desprecia. Se desprecia el efecto de LD1. Bien, la que está en ahora, sí, aquí está que estáis señalando, LD1. Esta LD1 se desprecia en baja frecuencia. ah, Ahora vamos para el capacitor, este capacitor que está aquí en paralelo. El capacitor que está en paralelo acá y el capacitor 2, ¿cierto? Se reflejaría acá, pero analicemos solamente el primero. Si analizamos el primero, ahorita vemos el segundo. El primero, un capacitor pequeño presenta una impedancia muy alta. Entonces, y en baja frecuencia la impedancia va a ser muy alta. Entonces, esa impedancia va a ser un circuito abierto. Se relaciona con un circuito abierto. Pues poner acá un circuito abierto, pues mejor no ponerlo. Pues por eso desaparece el capacitor. ¿Sí? Si C1 es grande, pues C2 va a ser mucho más grande todavía. Entonces, no se observa ahí.
¿cierto? Entonces, el efecto capacitivo desaparece porque es un circuito abierto. Este RP que tenemos acá es este mismo, R. Es este, paralelo. Y esta inductancia de magnetización que está acá es esta inductancia de magnetización. Eso es lo que me está indicando acá, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener, ¿sí? Es la inductancia de magnetización, esta, el RP, y la resistencia del cable, ¿sí? Del primario más la resistencia del cable del secundario reflejada en el primario. En el caso de baja frecuencia. Para alta frecuencia, pues lógicamente ya tenemos la resistencia, ¿cierto? El efecto de la resistencia, ya está ahí. Ahora, la inductancia, el efecto de la inductancia para alta frecuencia no se puede desperdiciar, porque una alta frecuencia, ahora sí estamos multiplicando por 30, por 50 kilohertz, ¿sí? Entonces, este valor de impedancia ya va a ser, digamos, no despreciable. Entonces, al no ser despreciable este valor, debemos tenerlo en cuenta. Aquí tenemos la resistencia, RP, la misma, RP. La inductancia de magnetización, ¿cierto? Decíamos que este efecto de inductancia de magnetización multiplicado por una alta frecuencia me va a producir un circuito abierto. Pero un circuito abierto es mejor no colocarlo, por eso no aparece. La inductancia de magnetización, Z, la impedancia debida a la inductancia de magnetización, es un circuito abierto, no aparece. Y la impedancia debida a la capacitancia ya no se puede despreciar, ¿sí? Ahora sí ya, porque la frecuencia ha crecido, al crecer la frecuencia disminuye la impedancia en el capacitor y esa impedancia ya va a ser comparable con los valores que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo se obtiene esa impedancia? Esta impedancia. Entonces decimos que este es C1 más C2 reflejado en el primario más la capacitancia interdevanado tercios multiplicado por este polinomio, 1 más N1 sobre N2 más N1 sobre N2 al cuadrado. Esa es una relación que se establece ahí, y listo. Ese sería entonces el circuito equivalente del transformador de pulsos en alta frecuencia. Bueno. Bien, ¿algo más? Nada más, profe. Bueno, listo, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde para realizar algunos ejercicios relacionados con esos temas. Capacitores, inductores y transformadores. Listo. Listo, Éxito. ingeniero. Bueno, hasta luego. Ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, éxitos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Te amo, Daniel. Bien. No te voy a marcar. Ah, pues, ¿sabes qué puedo hacer una pregunta?